Muy buenas noches, mis queridos amigos. Bienvenidos al canal La Voz en el Desierto por Antonio Pizarro. Estamos contentos nuevamente de poder tener contacto con nosotros, estudiar juntos la palabra de Dios. El tema se llama hoy día Dios viene de Temán. Es el tema de hoy día. Está basado, mis queridos hermanos, en el libro de Habacuc. Habacuc capítulo 3. Aparecen para este tiempo algunas amonestaciones para el Señor, para nosotros, perdón, de parte de Dios, y también vienen promesas de parte de Dios. Habacuc capítulo 3, versículo 1, una oración de Habacuc, el profeta de Dios, dice lo siguiente acá, 3:1. La oración del profeta Habacuc sobre Gionot. Estoy investigando yo esta semana la palabra Gionot, está relacionado con una expresión de alabanza hacia Dios. Oh Jehová, dice, he oído tu palabra y temí. Una de las cosas muy importantes, mis queridos hermanos, que cuando uno escucha la palabra de Dios, los más hermosos que uno puede sentir por la palabra de Dios es el temor de Dios. Porque el profeta dice, temí. La Biblia dice que la sabiduría es el principio, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Dice, oh Jehová, dice, aquí aparece una amonestación muy importante en estos tiempos, mis queridos hermanos. Dice, oh Jehová, dice, aviva tu obra en medio de los tiempos. Hoy día, mis queridos hermanos, tenemos que orar para mover los carbones espiritualmente, para que la obra de Dios sea un avivamiento, aviva, se encienda la obra de Dios en medio de estos tiempos. ¿Por qué el profeta Habacuc dice esto? Vamos a ver que está muy relacionada con la segunda venida del Señor Jesucristo, porque de ahí el profeta dice que Dios viene de Temán. Vamos a ver qué significa en hebreo la palabra Temán. En este tiempo, mis queridos hermanos, la gente está muy ocupada en las redes sociales, en muchas cosas está ocupada. Y la gente ha descuidado en su vida el mensaje de la palabra de Dios, es indiferente, indolente al mensaje de Dios. Cuando Dios habló también de las vírgenes, dice la palabra de Dios que todas las vírgenes se durmieron. A veces yo pienso como hoy día hay muy pocas personas que se interesen en la palabra de Dios, la voz de Dios cada vez se va callando más, o bien lo que se predica muchas veces no es la palabra de Dios, es lo que quieren escuchar las personas. Por eso acá, mediante Habacuc, hoy día el Señor nos dice que Dios tiene que avivar su obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos dice, haz conocer. En la ira dice, acuérdate de la misericordia. Mis queridos hermanos, hay cosas bien bonitas. Existe el amor de Dios, pero también existe la ira de Dios. La Biblia dice, un salmo dice que la misericordia de Dios dura toda la vida, pero la ira de Dios a veces dura un momento. Pero este mundo, hermano, a la segunda venida de Cristo, no podemos mentir, la humanidad va a experimentar la ira de Dios. De hecho, la Escritura dice de que Dios va a lanzar plagas y hasta la última plaga que Dios mande, dice con esto se termina la ira de Dios. Versículo 3 dice, Dios vendrá de Temán, el santo desde el monte de Parán. Su gloria, dice, cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Aquí la escritura dice de que Dios vendrá de Temán. La palabra Temán significa en el hebreo al sur y también significa a la diestra, a la mano derecha. Ahora nosotros podríamos preguntarnos, ¿quién está a la diestra de Dios? Es decir, al lado derecho de Dios. Si nosotros, mis queridos hermanos, buscamos, vamos a ir a Romanos, vamos a citar dos textos bíblicos, ¿quién está a la diestra de Dios? Padre. Vamos a ir a Romanos 8 y el versículo 34. Recuerde que Temán significa a la diestra. 8:34 dice la palabra de Dios. Una pregunta, ¿quién dice es el que condenará? Cristo dice el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. La Biblia dice que una vez que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, comienza un rol, se sienta a la diestra de Dios. De hecho, el Salmo 110 decía claramente que cuando Jesucristo regresara a los cielos, Jehová le iba a decir a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga todos tus enemigos debajo de tus pies. Cuando la Escritura dice que el Señor Jesucristo viene de Temán, viene de la diestra, la mano derecha de Dios, es porque el Señor Jesucristo terminó su obra de intercesión. Va a llegar un momento, mis queridos hermanos, que la Biblia no sabemos ese día, pero está muy próximo. Mis queridos hermanos, la salvación no se termina cuando Jesús viene, sino que la salvación se termina cuando el Señor Jesucristo deje de interceder por la salvación en los cielos.
Cuando se acabe, la atención de Dios ya no va a estar en las personas que no quieren nada con Dios, sino que la atención de Dios va a estar siempre por sus hijos, porque Cristo nunca va a abandonar a los creyentes. La Biblia dice que Él es sumo sacerdote a la manera de Melquisedec y dice la Biblia que es para siempre. La palabra Olam. Siempre necesitaremos al Señor Jesucristo como nuestro guía, como nuestro pastor por la eternidad. Por eso Dios vendrá de Temán, de la diestra de Dios, en el santo, dice, el santo, desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra, dice, está llena de su alabanza. El resplandor fue, dice, como la luz. Rayos brillantes salían de su mano. Allí estaba escondido, dice, su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Dice que a la venida de Cristo, mis hermanos, va a haber mucha mortandad. Dice la palabra de Dios que cuando Cristo venga, mis queridos hermanos, va a haber un grupo que va a decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Pero como dice el Salmo 91, 1000 caerán a tu diestra y 1000 al otro lado, pero a ti no te acercará. Y dice la palabra de Dios, versículo 6 dice, se levantó y midió, dice, la tierra, miró, hizo temblar a las gentes, los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. Hermano, hay un texto en el libro de Apocalipsis que está muy conectado con esto. Dice que cuando venga el Señor Jesucristo, porque dice acá el texto bíblico, va a temblar la tierra y va a haber un terremoto tan grande, dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, que tan grande es el terremoto que todas las ciudades van a caer, dice el libro de Apocalipsis, y los montes no fueron hallados. Es decir, que todo se va a desplomar a la venida del Señor Jesucristo. Por eso, mis queridos hermanos, cuando venga Cristo, esta tierra va a quedar sin vida por 1000 años. Y es entonces Dios, Jesucristo, ¿cierto?, nos llevará al cielo, nos llevará al tercer cielo para estar con Él por 1000 años. Por eso Dios va a venir de Temán, va a venir del cielo, dejando su obra de intercesión, porque cuando Cristo ascendió, Él se había sentado a la diestra de Dios. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Compartan nuestro tema con otras personas, suscríbanse al canal y vamos a orar como de costumbre, ¿qué les parece? Para que en nuestro tiempo el Señor nos pueda no a desamparar. Necesitamos el amparo de Dios. Padre Santo que estás en lo alto de los cielos, Señor, queremos orar, Señor, para que tú no nos desampares. Quizás muchos de nuestros hermanos, algunos tienen su edad avanzada, su cuerpo no es el mismo, Señor, a veces el cuerpo se gasta, se fatiga, aparecen dolores. Te pedimos, Señor, que tú seas con los hermanos que fueron fieles cuando estaban jóvenes, para que tú le tiendas tus manos ahora, Señor, que han pasado los años. También que oramos por los más jóvenes, quizás escuchan el canal, por hermanos y hermanas, Señor, y que tu palabra, Señor, sea una luz que pueda resplandecer en un mundo en oscuridad. Te pedimos perdón por nuestros pecados, te lo pedimos en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, que el Señor los bendiga.